Muy bien, les voy a presentar entonces a Sergio Müller. Él es cofundador de Caminantes del Desierto y coordinador de estrategia para el desarrollo de proyectos comunitarios y políticas públicas que integran la colaboración multisectorial encaminadas a generar un entorno donde las personas coexistamos con la naturaleza. Integrante de diversos consejos consultivos ciudadanos, ganador de premios de fotografía de naturaleza nacionales y delegado de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros. Mi nombre es Sergio Müller. Les vengo a hablar un poquito de lo que son plantas nativas. Cuando inicio en el activismo, bueno, iniciamos con el tema de educación ambiental, no con la idea de un activismo, jamás fue esa la intención. Caminante del desierto. ¿Qué buscábamos en un principio? Como les dije, era un tema de educación ambiental. Éramos puros trepaceros, amigos trepaceros, que los que empezamos. Y queríamos que la gente aprendiera a estar en la naturaleza y convivir con la naturaleza. Nosotros estábamos en Arizona y veíamos los senderos todos bonitos, llenos de plantas, y venimos a México. ¿Y por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan feo acá? Nuestra teoría en aquel momento fue, ¿saben qué? La gente no cuida, la gente tira basura, la gente troza las ramas, la gente todo. Entonces vamos a educar a la gente a cómo coexistir con la naturaleza. Ese fue nuestro propósito en un principio. Entonces, llevar la gente a la naturaleza nativa, por así decir. Y fuimos evolucionando con el tiempo. Me estoy saltando un montón de diapositivas, que son otra plática por sí sola, donde cómo es Caminante del Desierto. Rescatamos un espacio, el Cerro Johnson, y ese por eso nos tomó 2 años sacar toda la basura, todo el escombro. Y cuando llega el momento de reforestar, para que se vea más natural, pues nos encontramos con que no hay plantas nativas disponibles en los viveros. Entonces nos dimos cuenta pues que hay que ser comunidad. Árboles, faltan muchos árboles. Y ya empezamos a plantar plantas y muy al principio llega un incendio y nos quema todo lo que plantamos. Y ya entonces descubrimos el problema del buffer. Y luego, ok, vamos a conseguir más plantas otra vez. Y ya no había plantas nativas en aquel momento. O sea, entre todos los viveros no contábamos ni 5,000, no, menos. Ni 2,000 plantas plantaban en aquel entonces todavía. Los viveros estaban muy chiquitos y no servían. Entonces no había acceso a plantas nativas. Y eso nos llevó a empezarnos a involucrar en activismo sin quererlo, no era nuestra intención para nada. Entonces, el demandar, el exigir que hubiera plantas nativas de entrada para que pudiéramos usar en los proyectos. Y ahí fue cuando sale la paleta, no sale la paleta vegetal del Inclán todavía. Vimos la paleta vegetal de aquel entonces, de reglamento de construcción, y pues aquí tengo una foto dentro, le voy a dejar eso comentar para después. Y entonces no hay plantas nativas que estamos exigiendo que sean espacios limpios. Entonces, y no había quien multara. La patrulla verde fue una exigencia de las organizaciones ambientalistas en una campaña antepasada. Dijimos que todos los candidatos a presidente municipal firmaran esta agenda verde y ya nació la patrulla verde ahí. El caso es que ya con eso nos ayuda hacer una serie de embonar todo lo que estamos haciendo, porque todos estamos plantea árboles y alguien con la mano en la cintura llega y tala un árbol enorme enfrente de su negocio. Entonces, y el árbol es enorme, tiene más masa que todo lo que hemos plantado. Entonces, es más fácil conservar lo que ya está que andar plantando nuevo. Va, es como un intro así, rápido de caminantes. Y para eso, Caminantes se fue a lo inverso, en vez de querer llevar la gente a la naturaleza, entonces traer la naturaleza a la gente. Fue una transición que no nos dimos cuenta, solo ocurrió. Nosotros promovemos mucho el árbol nativo porque al final es parte de nuestra identidad. Somos gente del desierto, pero es como si quisiéramos vivir en la jungla con el arbolado que estaba antes. Antes, tuvimos sociedades. Los que traemos lentes nos ponemos de Hermosillo antes, que era mucho más verde, que era con yucatecos, con guanacaxtles, ceibas. En los camellones era bastante verde. Siempre nos estacionábamos en la orilla, al semáforo, dejamos un espacio bien enfrente para estacionarnos en la sombrita. Entonces, era muy, muy verde el Hermosillo de antes. Y, pero eran plantas que no son de la región y aún se extrañan todavía esas plantas porque Hermosillo ya está muy orgulloso de sus bulevares, en verdad eran de presumir. Tenían pasto todos. Hace poquito vino con que Ciudad Tucson, creo, un riego por aspersión. Se me hizo tan raro, ya estoy acostumbrado a ver eso que riega en la calle por aspersión. Entonces, y así esos bulevares eran lo más común, bulevares con árboles muy grandes, muy frondosos y con pasto todo. Bastante bonito, pues, bastante nuestra idea de verde.
Sin embargo, eso mató un poco nuestra identidad. Olvidamos que los árboles nativos también dan sombra, también son grandes. El palo fierro, por ejemplo, olvidamos el tamaño que puede tener. ¿Por qué? Pues es un árbol maderable, con madera muy deseable, y los talaron todos los grandes. No quedó ninguno. Entonces olvidamos el palo fierro, que es un árbol, no es como un yucateco, pero sí es bastante grande, es una copa de 15 metros, es un centro ecológico. Ahí en el cimiento de ellos hay un palo fierro muy grande, caben como 9 carros abajo, fácil. Entonces son árboles grandes. En Villa Bonita, la entrada, hay otro también muy grande. Entonces, son árboles grandes. Olvidamos en nuestra memoria ecológica, por así decirlo, olvidamos el tamaño del palo fierro. Y al final estamos muy orgullosos de nuestra identidad sonorense, y el chiltepín es parte integral, una planta nativa. La carne asada sin carbón de mezquite no es carne asada. Entonces, tenemos nuestra identidad muy arraigada con plantas nativas de una u otra manera. El bacanora, que viene del agave. Entonces, falta, queremos cambiar el chip, porque si vemos el escudo de Hermosillo, trae unas naranjas, y pues la ciudad de naranjos, ahorita ya no hay naranjos en la ciudad, lamentablemente no soportaron las plagas, ahorita tocó un poquito más adelante también. Entonces nuestra identidad ya no son los naranjos, estamos en una pérdida de nuestra identidad, estamos apostando a las plantas nativas. Yo que tenemos que decirlo como colectividad, como ciudad, ¿qué planta nos representa? Yo apostaría por un palo verde o guayacán, pero bueno. Es otro tema. Entonces, en verdad las plantas son nuestras raíces. Ahí está nuestra identidad, es la base de nuestra identidad. Alguien podrá ser muy vaquero, muy rockero, muy lo que quieras, pero al final todos tenemos en común las plantas. Es un común denominador. ¿Va? Ay, pues, Hasta casar. Hermosillo. ¿Qué significaba Pitequín? Se llamaba originalmente Hermosillo, lugar donde se unen dos ríos. Y pues tan así que en nuestro escudo municipal están los dos ríos, el San Miguel, Sonora, cruzan la ciudad, y teníamos como los naranjos muy representativos y el trigo. Ahorita ya no tenemos trigo, ya no tenemos naranjos, ya no tenemos el agua que había antes, ni el río. ni el brillo. Esta es la paleta vegetal del 2018, el reglamento de construcción. Naranjo agrio, nim, piocha, ceiba, pino, yucateco, benjamina. Puras plantas de alto consumo de agua en su gran mayoría. De hecho, la ceiba y el yucateco consumen, ya que están grandes, 200,000 litros de agua al año, 200,000 litros. Cuando un mezquite nos consume 15,000. Si queremos en sombra, pues plantemos, con lo que plantamos, mantenemos un yucateco, podemos mantener poco más de 10 mezquites. Y sumando la sombra, el área, la superficie, pues van a ser varios mezquites. Y si te muere un yucateco, perdiste toda esa sombra de un solo jalón. Y si te muere un mezquite, pues no perdiste uno, son pocos metros cuadrados de sombra que perdiste. Entonces, ya viendo eso, estuvimos insistiendo porque el Implan, bueno, no, el Implan saca el manual de infraestructura verde, y luego saca la norma técnica de infraestructura verde, el reglamento de construcción, y ahí hacen mención ya a las plantas nativas. Entonces ahí estuvimos atrás de un plan picando para que actualizaran, sacaran una paleta vegetal, ¿vale? Y a veces lo hermosillo, como lo fuimos viendo, cómo fue muriendo todo el arbolado poco a poco, las ceibas, ese proceso sigue pasando todavía. De hecho, en los próximos meses, si no llueve, se va a poner peor todavía. Los últimos grandes se quedaban, se van a ir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué apuntamos plantas nativas? Una, resisten mejor el calor. Crecieron aquí en esta región, ya están adaptadas, no tenemos que reinventar la rueda. Resisten mejor la sequía. Digo, también se van a morir si les falta agua, ¿no? Pero es más probable que van a aguantar mucho más tiempo sin las condiciones. Yo algo que temo mucho ahorita en la ciudad, después de que perdimos los grandes árboles, entró una nueva tanda de árboles que se introdujeron, que eran más chicos, que fueron el nim, la benjamina, el olivo negro. Pero la cosa es que caímos en lo mismo, son árboles de alto consumo de agua, no tanto como aquellos grandotes, pero siguen siendo. Si ven los olivos negros, de todo, la de lince aguanta bien la sequía, se ve que ha resistido. Pero plantamos árboles sin saber cómo iban a crecer y qué condiciones iban a aguantar
Entonces, si ven los olivos negros, sobre todo, están muy resecos, muy, muy resecos. Necesitan un montón de agua para poder aguantar. Se están estresando mucho. Si no llueve, les va a ir muy mal este año a los niños. Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a quedar de árbol, sin árboles de nada cuenta, porque fue lo que apostaron hace 20 años, hace 20, 30 años. Este, el, y el NIM, que se plantó, porque sí da una sombra muy frondosa, muy verde, blanca, muy suave, pero no sabemos cómo crecía. Y ahorita le están empezando a talar. ¿Por qué? Porque 30 años después se dieron cuenta que es un tronco enorme, levanta la banqueta, levanta los cimientos. Entonces, estuvieron plantando sin haber averiguado cómo iban a crecer. ¿No? Es una muy importante a la hora de plantar el árbol correcto en el lugar correcto. Y resisten plagas. Digo, también la podrición tejana le llega a los nativos, pero no se los va a comer tan rápido o puede aguantar. Y algo interesante es ahora en tiempos de cambio climático, pues la época de calor se extendió, entonces las plagas tienen más tiempo para seguir avanzando y de estar que no están en dormancia, vaya, que están activas, pues siendo plagas. Entonces, con el cambio climático, esto va a ir empeorando cada vez más plaga, entonces tenemos que plantar plantas que sean más resistentes y resisten los vientos. Llegan los fuertes vientos y cuáles ahorita los árboles que se los lleva así el viento siempre son ahorita eucaliptos, mezquites chilenos, no nativos, y olivos negros. Esos son los que más se van. El mezquite chileno, ¿por qué se va? Porque su nombre lo dice, no es de la región, fue traído de Sudamérica y sus raíces crecen diferente. Los árboles nativos aquí en Sonora, bueno, en la región del Hermosillo, la raíz le decimos pivotante, entonces va y es un ancla profunda la raíz de los árboles nativos. En cambio, el chileno, pues, hay de llover más donde es originario, entonces crecen sus raíces hacia los lados, no se ancla tan fuerte. Entonces, básicamente, se convierte en un paraguas. Hay mucho viento y lo tumba el paraguas, así, se lo lleva el paraguas, así. Es literalmente lo que está pasando. Entonces, por eso le aportamos alternativo. Además, como son de hoja más delgadita, permite que el viento pase entre las hojas y no es un paraguas como tal. ¿Va? La paleta vegetal, después subimos arriba, encima hay un plan y sacaron este documento, que en verdad es un gran documento, muy bien hecho. Sobre todo la tabla cromática, yo creo que es lo muy novedoso. De hecho, Tijuana acaba de sacar su paleta vegetal hace poco y le copiaron completamente esto sin dar crédito. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de qué color son las hojas, de qué color son las flores, de qué color son los frutos, y pudiéramos, y nos dan las fechas en las que están de esos colores. Entonces aquí vamos, la semilla es café y se da en estos 2 meses. La flor es rosa y se da de esta. Entonces pudiéramos encimar todo y quiero un jardín de puras flores rosas todo el año. Y ya vas jugando con las especies. Y aparte dice cuánto crece, la altura. Hay detalles que necesitan corregirse, que se escaparon, pero en general está muy bien. Es un gran documento, sobre todo como paisajista, de lo que podemos hacer con lo que tenemos para trabajar. El gran problema en su momento es que se metieron plantas que no están disponibles en los viveros comerciales. Una que otra te encuentras o encontrabas. Pero en general, los viveristas no les gustó este documento porque no fueron consultados, afortunadamente. Y sin embargo, aún teniendo este documento, ¿cuántos libros están produciendo en archivo? Casi ninguno, bien poquitos. Sí encuentra ya, un poquito más. Pero ninguno se dio el tiempo de invertirle a producir nativo. Ya hay ahorita esfuerzos que están empezando a nacer para hacer viveros, pero se quedan atrás, o sea, compran las plantas del sur de México y eso es lo que recibimos y lo que plantamos aquí, o sea, van a aguantar la temporada lo que son plantados, 1, 2, 3 meses y se mueren, porque no son del ecosistema, no aguantan. ¿Sí? Entonces no se puede conseguir una paleta vegetal Está en la página de mi plan. Yo se las voy a mandar por el chat, Okay. el PDF. Sí, malamente no puse el QR. Acaba de salir recientemente en este mes, el mes pasado, la guía para la cuestión de bienes polinizadores en Sonora, hecha aquí por la Unison. Si la quieren descargar, acá está el QR. Este documento está bien padre porque es el uso de plantas nativas y más que nada, sobre todo en la parte, el estrato de arbustos, que es lo que siguen los polinizadores. Y ahí te indica a cuáles les gusta más, cuáles funcionan. Entonces es un documento bastante padre. Lo hizo muy diferente porque no está científico para nada. Está muy para la gente, muy entendible. Muy buen trabajo hizo la alumna ahí.
Bueno, no es Luna, ya se graduó, pero... ¿Vale? ¿Bien? Igual se las paso también. Estamos en el proyecto del Bosque de Burla Yanis. Ya hablaron ahorita, mencionaron el Cabión Botánico, entonces me doy el lujo de no mencionarlo casi. Lo que sí que mencioné en Infraestructura Verde es que fue implementado, los manuales hicieron, tomando como ejemplo Tucson. Y no todo lo que funciona allá va a funcionar aquí. Tenemos que tropicalizar el conocimiento y no se hizo en su momento. Entonces la historia te dice, pon piedras abajo de la cuenca. ¿Y cuál es el problema con eso? Aquí tenemos un montón de buffet y en Tucson no. Entonces el mantenimiento se vuelve imposible. De hecho, aquí está el ejemplo en el camellón de la Reforma, en frente del Unison, que está todo revuelta las piedras porque creció el buffet, removió todo. Entonces requiere muchísimo mantenimiento. Entonces evitemos las piedras y ver cómo se reemplaza. Aquí yo le apuesto mucho al acolchado. Joaquín mencionaba 2 pulgadas, 5 centímetros. Yo me iría a irnos más todavía a 10 centímetros para que las raíces pues apenas y penetren y sea bien sencillo sacar el buque de cualquier planta que no queramos. El Yáñez, en el Panteón Yáñez, empezamos a intervenir en 2019 y ahí la idea era plantar palos verdes en un andador para cuando llegara la primavera todos se hiciera un túnel de amarillo. Y esa es la idea básicamente. A mí me tomaba, yo vivía en San Pedro, me tomaba 20 minutos llegar al panteón y otros 20 minutos regresar a la casa, 40 minutos de traslado. Y ya cuando teníamos el callo bien agarrado para regar, porque regábamos a mano con botes desde las pilas en aquel entonces, y nos tomaba 20 minutos regar, no valía la pena el viaje. Entonces acordamos empezar a plantar más en más andadores, pero cada andador lo fuimos plantando con una especie diferente. Hicimos un andador, el de palos verdes, otro de mezquites, otro de palos fierros, y qué es lo que había en aquel momento nada más. Y ya ahorita intercalamos guayacanes, tabachines, pero lo vamos clavando con una especie muy concentrada en cada andador. ¿Vale? ¿Por qué? Una, apoyamos a la biodiversidad con lo que estamos haciendo acá en el Llanos. Los panteones de Hermosillo, el Llanos fue el octavo panteón, creo, más o menos, que se hubo en Hermosillo. A ver si me acuerdo, ¿eh? Abajo de la Comisión de Electricidad, el día de Ceris. Abajo de la Comandancia Centro. Abajo del Jardín Juárez. Los patios de Catedral. Abajo de la presa. En el ranchito, uno de Yaquis, creo. En la Escuela de Orden Vicario. Y luego Yanis. Perdimos todos los anteriores. Nuestra historia Y ahora también se va a hacer. es bosque memorial. Entonces, la idea, ¿por qué el nombre? Porque es conservar la historia. O sea, hacíamos conservar las tumbas, conservar lo que ya está, no perder esa parte de nuestra historia. Al final, en verdad, ahí donde lo vemos, yo sé que antes se ve medio crépito y la gente tenemos una concepción de los panteones de no hay que acercarse y respetemos, pero tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad. En el primer mundo, los panteones suelen ser parques a la vez, y nuestra idea de parque está equivocada, no tiene que ser todo juegos, todo pistas para correr. Un parque pues, es un lugar que esté verde, donde podamos caminar, y en verdad está bien, ignorando la basura y todo eso que está en el panteón. Desconectas de la ciudad, estás en el medio centro de la ciudad, son 22 hectáreas en el centro de la ciudad, y te desconectas. Ves tecolotes, ves muchas ardillas, ves, bueno, iguanas, a quien les guste ver iguanas. Este, entonces empieza a ver esta diversidad. A veces te encuentras correcaminos, hace rato que no lo veo, te encuentras halcones. Poco a poco estamos generando hábitat. Hay muchas cotorras argentinas también, pero bueno, es otro tema. La isla de calor. Cuando vemos los mapas de Hermosillo de temperatura, 47 para el Oso, 45, 43, 44, y el mero centro de Hermosillo está el Panteón Yáñez, y el número más grande está ahí, arriba del Panteón, 47 grados, 50 grados. Es el centro de la olla, el Panteón. Entonces estamos apostando a que si revertecemos el centro de la olla, pues va a ser un poquito más fresco alrededor y bajar la temperatura. También pues todo el secuestro de carbono que van a hacer los árboles, unas grandes, y que van a tapar los contaminantes del área. El panteón ahorita pues, ya son 5 años, no están tan grandes los árboles, ahí la llevan. Yo creo que en 3 años más se va a empezar a notar. Y sobre todo lo que a mí me mueven muchas plantitas es la parte del semillero. ¿Por qué? Si tenemos un pretexto que por el que los viveros del municipio, el estado o federales no bueno, el federal sí, no plantaban nativo o no producían plantas nativas, es porque no había semilla. Entonces, si tenemos
Así facilita, se lo vamos a poner, conectar semilla de acá del panteón, porque ya tenemos todo ubicado por andador. Va a ser bien sencilla la colecta de semilla y eso se va a su vez pues, a los viveros. En la Unison, aquí estamos trabajando con el vivero que está allá por la milla. Tienen 2 viveros, estamos recondicionando uno y la idea es pues producir lo que estamos colectando allá en el Llanes, la semilla, se viene para acá, la producimos aquí, la sembramos, la regresemos un poco y esto se va a ir de vuelta a la ciudad. Y la idea del vivero no es hacer negocio, al contrario, es compartir el conocimiento y hacer más jardines polinizadores. Espero yo para mediados de año o el otoño ya tengamos plantas suficientes como para empezar a donar y hacer más jardines polinizadores. A la fecha llevamos 8 jardines hechos y pues ya teniendo las plantas de manera gratuita va a ser mucho más sencillo. Siguiente, por favor. Y ya, sin tanto el desierto, pues hacemos actividades los martes en el Bosque de Memorial Llanes, los miércoles aquí en el vivero, los domingos en el Camellón Botánico y los domingos ahí por la tarde, Bikes and Trees. Bikes and Trees está bien suave, es un sitio que me gusta mucho. Básicamente con ciclistas nos juntamos entre Bikes and Beers y Café del Desierto y empezamos a plantar árboles saliendo del panteón, bueno, ya del Bosque de Memorial Llanes, por todas las Llanes hasta llegar a la Plaza de los 100 Años, plantando árboles en los espacios disponibles de las banquetas. La idea es que los ciclistas y los peatones tengan sombra al caminar. Muchos caminaríamos si hubiera sombra, caminaríamos si la banqueta estuviera en buenas condiciones. Entonces, la ciudad no se presta para caminar, está a contrario, hace todo lo posible porque no camines y te agarres carro. Entonces, estamos apostando a crear el confort y después insistir para que tenga las condiciones de seguridad suficientes para que agarrar la bicicleta o caminar. Entonces, los viernes ahí estamos, son como 40 años plantados en la fecha, estamos todos los domingos, mañana toca de 4 de la tarde. Y, así, Camino del Desierto, WhatsApp, grupo de WhatsApp, ahí se pueden unir y tenemos varios grupitos, ahí se unen el que les guste, el que más les llama. Y, ahora sí. Diles dónde está el vivero. El vivero está, así entran en la milla de Unison, entran por atrás donde está. ¿El gimnasio? No. ¿La medicina? Entran por medicina, exacto, por biología, por atrás, y siguen el letrero que dice por... se me fue. Es ontología. Una vez nos vives de flores de cempasúchil. No, ellos... Con otro. Sí, te estás confundiendo con los que venden aquí en la esquina de Reforma. No, este es un vivero que está dentro de la escuela, junto a la milla. La idea es también, pues, propagar dentro de la escuela. O sea, ahorita traemos una crisis. Sí. Está allá, sí, está literal en la allá. Entonces, A ver, pongo el mapa para que vean. con Maps, de hecho, abre la Unison. La idea también de este proyecto es darle planta a la Unison. Dicen las malas lenguas que la Unison es el mayor consumidor de agua en Hermosillo. Viendo cómo riegan la mayoría de los jardines, sí lo creo, que es por inundación o por aspersión. Entonces, y con la crisis hídrica que tenemos encima, no que se nos viene encima, que tenemos encima ya, pues tiene sentido empezar a plantar plantas que consuman poca agua. A ver, dime aquí. Es una villa de Unis. Hay una de las albercas. Ajá. Esta es la alberca, aquí está. ¿Esta es la alberca? O sea, por aquí anda. Esto es, creo. Como aquí. A ver, lo voy a cambiar. Entonces, los miércoles 4 de la tarde ya estamos con actividades ahí. Entre poner semilla, darle mantenimiento, mover planta. De hecho, instalamos sistema de riego y es por aspersión. Y nos pidieron que para ahorrar agua le pongamos tubina a cada planta. Entonces va a ser tubinas, regar por tubina cada planta. Entonces se va a requerir muchísima ayuda en manos para poder conectar todas las mangueritas. Y pues esto es para gastar menos agua. Entonces la Unison ya está tomando la iniciativa en contribuir para que no te gastes tanta agua. Y pues la Unison es un pulmón enorme. Yo sé, el pulmón más grande del Hermosillo ahorita. Si lo ves de arriba, con sus árboles. Entonces, Gracias, Sergio.